Hola, soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a la sección de videos de la revista Latin Pyme. Recuerden que aquí en Latin Pyme nos importa qué es lo que está pasando en el mundo empresarial, en Colombia y en Bogotá, por supuesto. Me acompaña hoy Rodrigo Torres, consultor del mercado de capitales de JLL Colombia, una empresa dedicada a servicios inmobiliarios. Un saludo muy especial para Rodrigo Torres. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo muy especial también para todo el público de Latin Pyme. Ustedes dicen en un comunicado que están enviando a los diferentes medios de comunicación algo y me llama mucho la atención. Las oficinas no están en vía de extinción por el boom del teletrabajo, que los lleva a concluir esto, porque lo que se dice, lo que se lee, lo que la experiencia en otras crisis ha dicho es que generalmente las oficinas tienden a desaparecer. ¿Qué dice usted? Bueno, Carlos, pues JLL tiene la ventaja de que al ser multinacional tenemos equipos de investigación y de consultoría como nosotros en otras partes del mundo donde ya están en otro momento de la pandemia y se ha visto cómo ha evolucionado pues el uso de las oficinas. Entonces, creemos que es muy necesario transmitir en Colombia ese mensaje de que por más que el teletrabajo aparentemente haya tenido éxito, pues no se puede olvidar que las oficinas tienen un rol clave en la vida corporativa, tienen varias funciones importantes y pues que las empresas en otras partes del mundo, como decía, pues están muchas de ellas empujando que se vuelva a las oficinas y a, ya no de la forma en que se hacía antes, ahora en un estilo más flexible en el que el teletrabajo, por supuesto, no desaparece, sino que se integra y las oficinas no siguen igual, sino que se transforman, evolucionan para adaptarse a esa nueva realidad, pero siguen siendo muy importantes. Tengo el ejemplo claro de varias pymes. No tengo un ejemplo de una gran empresa, sino de una pyme, o no, de varias, mejor dicho. Uh Se -huh. dieron cuenta que la parte contable, la parte administrativa, el mismo gerente puede armarse su oficina en la sala de su casa, en drywall pequeña, su buen computador, y abandonan ese sitio que les costaba X millones de pesos en arriendo. Entonces, me causó curiosidad volverle a preguntar esto. ¿Por qué se está presentando esto en algunas pymes? En algunas, no en todas. Y ustedes siguen diciendo que las oficinas seguirán siendo un boom y un punto importante para el eje de una empresa. Buenísima la pregunta, Carlos. Pues hay varias cosas a tener en cuenta. Por un lado, en muchos casos esa motivación de hacer esas transiciones pues tiene un carácter financiero porque sin duda las oficinas son un costo importante y además por la forma en que normalmente se manejaban las oficinas, era una obligación a largo plazo. Por más que fuera un contrato a un año, terminaba siendo una obligación a 3, 5 años por las inversiones que hay detrás de tener la oficina. Entonces, ahí digamos que hay una motivación que, y pues ahí, sin entrar en mucho detalle, hay alternativas en el mercado, como por ejemplo los espacios flexibles o el coworking, que ayudan a aliviar esos problemas. Mm, por otro lado, digamos, esa transición de llevarse lo que antes se hacía en la oficina sin que tal vez fuera necesario como trabajo individual, pues tiene todo el sentido, sin duda, que ya la oficina no se use tanto para ese tipo de labores, pero sí sigue siendo muy importante para otras funciones que requieren mucha socialización. Ahorita tal vez suena contraintuitivo porque estamos optando por el distanciamiento social, pero una vez haya vacuna va a ser más evidente qué tanto extrañamos la interacción social y qué tan importantes son las oficinas para que se puedan monitorear tareas, para que se puedan hacer reuniones en equipo y con clientes, más allá de que existan pues las plataformas que estamos usando últimamente. Entonces, creemos que va a volver a tomar fuerza, sin desconocer pues que se pueden combinar, como decía, tiene todo el sentido que los administrativos pasen la mayor parte de su semana laboral trabajando desde la casa si lo que hacen es en su mayoría trabajo individual, pero seguramente sí se va a ver más interacción en las oficinas. Y ahí hay un tema importante y es precisamente hablaba yo de transformación de las oficinas y antes muchas empresas tenían las oficinas, perdón, lo pongo así, aburridas, en que había un montón de puestos cerrados, oficinas cerradas, privadas, la gente iba, pero no interactuaba con nadie. De lo que hablamos es que, y lo que está pasando en el mundo es que pues esos espacios ya no tienen tanto sentido, tal vez quizá para algunos cargos muy específicos que requieren privacidad o ese tipo de cosas, tal vez sí, pero en general se van a ver más oficinas
más vibrantes, digamos, en cuanto a interacciones en las que, y más dinámicas también, en donde conviven personas de diferentes roles y se forman discusiones interesantes que al final favorecen también las dinámicas empresariales. Entendiendo todo lo que usted ha dicho, yo creo que es muy difícil que una empresa con 500, 800, 1000 empleados, una entidad, una multinacional, pueda trasladar a todo su personal a la casa. Es más fácil tenerlos controlados en un edificio, en un sitio donde estemos cerca todos con todos. ¿Cree usted entonces que no va a ser tan fácil implementar el teletrabajo en el mundo? Sí, pues más que tener controlado, digamos que es, como decía, integrar el teletrabajo en una vida que también tiene la oficina. Vamos a hablar de ejemplos puntuales en el mundo, qué está pasando. Hay casos como el que mencionabas, Carlos, de empresas que están optando 100% por el teletrabajo. Por ejemplo, Pinterest, que es una empresa pues, de redes sociales, que pagó una penalidad de varios millones de dólares por entregar sus oficinas antes de tiempo y le dijo a todos sus empleados, se van a trabajar desde la casa. Pero la mayoría de tendencias en el mundo van en el otro sentido. En Europa se han hecho encuestas, Morgan Stanley, por ejemplo, hizo una encuesta en la que se ve que el 50% de los empleados ya están trabajando todo el tiempo en la oficina, como antes, y el restante 50% se divide. Hay unos que trabajan un día, otros 2 días, y otros que pues trabajan todo el tiempo desde la casa, pero no es la mayoría. Facebook, por ejemplo, acaba de tomar 70.000 metros cuadrados de oficinas en Manhattan, en una de las zonas más caras de Nueva York. Entonces habla precisamente que no es tal vez correcto quedarnos con ciertos titulares que dicen que las oficinas van a desaparecer, porque estas grandes empresas del mundo que toman sus decisiones financieras de una forma muy cuidadosa, pues están de hecho apostando por las oficinas. Y hay otro par de empresas también muy reconocidas en el mundo que están también apostando por la vuelta a las oficinas, como eh, Bloomberg, una empresa de servicios financieros, que le está pagando una prima a sus empleados por volver a las oficinas. Y por otro lado, JP Morgan, que quizá lo hayan visto, hace 1 o 2 semanas salió un artículo en el que directivos de JP Morgan hablaban de cómo están preocupados, qué tan preocupados están porque la productividad ha caído de sus empleados desde que están en teletrabajo. Eso es algo pues que para conectar con lo que decía antes, y es, para algunos de nosotros tal vez tenga mucho sentido estar la mayoría del tiempo desde la casa, pero para otras personas no, tiene que ver tanto con funciones como en la industria, o también con las condiciones que tienen algunas personas en la casa. Hablemos de los que tienen tal vez niños y tienen que combinar ahora el homeschooling, o hay personas que viven con otras personas que si todos trabajaran al mismo tiempo desde la casa, pues tal vez sería inconveniente, sin hablar de salud mental. Y un tema que olvidé mencionar hace un momento es, si empieza a ser masivo el teletrabajo, ya más allá de la pandemia, seguramente van a seguir apareciendo regulaciones que pueden terminar volviendo el teletrabajo incluso más costoso para las empresas que las oficinas mismas. Eso es un factor que no hay que perder de vista. Bien, bueno, Rodrigo Torres, muchas gracias. ¿Y algo más que quiera agregar a esta entrevista sobre JLL, servicios inmobiliarios, ya para cerrar? No, quizá cerrar con decir que pues, es muy importante hacer una evaluación juiciosa que sin duda tenga en cuenta las consideraciones financieras, pero también la calidad de vida de los empleados y demás. Y en ese proceso pues estamos preparados y deseosos de ayudar a toda empresa que lo necesite para asesorarlos y que puedan tomar las mejores decisiones. Bien, Rodrigo Torres, muchas gracias por su tiempo y muy interesante lo que usted acaba de decir. Veníamos con un concepto pues de teletrabajo y usted muestra otra cara. Qué bueno. Gracias, me despido, soy Carlos Grosso y espero encontrarme con ustedes en otro video aquí en Latin Pyme. Hasta pronto.